Allí los tesalonicenses recibían el consejo del apóstol Pablo. Como todas las iglesias de ese tiempo, hermano querido, los apóstoles estaban velando, llevando el mensaje, porque si estos tiempos son difíciles, imagínense esos tiempos donde echaban a los cristianos a los leones, donde perseguían pueblos enteros, donde diezmaban pueblos enteros, hermanos, mataban al 10% de toda la gente que había en esos pueblos por causa de los cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios inquieta, la palabra de Dios molesta, porque el Cristo que llevamos, el Cristo que vino del cielo, no todos lo quieren. ¿Puede creer eso? No todos lo aceptan. Él es la verdad. Y nadie quiere vivir en la verdad. Todos quieren vivir, hermano, en el engaño, en la mentira, en el pecado. Entonces la verdad te molesta, te inquieta y hasta te hace renegar y te hace hasta perder familias. ¿Puede creer eso? Pero nosotros hemos sido llamados. Dios nos escogió, nos eligió. Quizás discernimos nuestra vida y decimos, ¿quién era yo para que Dios me mire? Pero sin embargo, Dios, que conoce todas las cosas, dice en su palabra que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo y que nos predestinó para mostrar su gloria en nuestras vidas. Y quizás todo el tiempo malo que nos tocó vivir apartados de Dios sirve para poder reconocer que en Dios se vive mejor. Dale un aplauso a Dios. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Imagínese que usted, hermano, viene a la casa del Señor y viene lleno de dinero, viene sin problemas, viene, hermano, con toda la salud, no le falta nada. Y quizás la palabra no le llega con tanta profundidad. Porque usted fíjese cuántos ricos y millonarios andan por la vida y sin embargo no se acercan a la iglesia. Derrochan el tiempo que Dios les dio para tener un encuentro con Él y salvar su alma dando vueltas por este mundo. ¿No es cierto? Pero sin embargo nosotros, que cada uno tenemos nuestra historia. Yo no sé cuál es su historia, pero conozco la mía. Y sé de dónde Dios me sacó. Y sé lo bueno que Dios es conmigo, lo fue y lo será. Gloria a Dios. Entonces puedo decirle, hermano, en el nombre de Jesús, de que Dios en su misericordia tiene sus brazos extendidos. Y lo va a tener siempre. Y no importa lo que hayamos hecho, no importa, hermano, lo que haya sido nuestra vida en el pasado, el Señor dice de que antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero que Él peleó por nosotros y nos trajo a su presencia. Así es que, hermano querido, qué lindo que es esa frase que hablamos con mi hijo Cristian en estos días: bienvenido a casa. Qué lindo que es esa palabra, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Como que nosotros salimos de la cobertura del Padre, salimos de la protección, salimos de nuestro refugio, hemos andado en oscuridad, en tinieblas, en vidas desordenadas, pero el Señor nos volvió a llamar. En su misericordia, en su poder, hermano querido, nos atrajo y nos fue trayendo otra vez hacia su presencia para cobijarnos, bendecirnos, fortalecernos y darnos todas aquellas cosas que necesitamos para poder estar siempre gozosos. Fíjese el tiempo que vive la humanidad y cuánta angustia que hay. Y si nosotros nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo, hermano querido, vamos a entrar en duda y vamos a entrar haciendo preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si nos detenemos vamos a ver miserias allá, guerras allá, robos allá, adulterios allá, y vamos a ver un mundo, hermano querido, que no tiene a Cristo y que no quiere acercarse a Él. ¿Puede creer eso? Entonces que Dios nos ayude y siga aumentando nuestra fe y que nosotros podamos prestar atención y ser agradecidos a Dios porque podemos estar en su presencia, porque lo único que necesitamos para estar bien es a Dios, porque Él lo llena todo. Él, hermano querido, lo llena todo. Él dice, fíjese en el libro de Isaías, el último capítulo del libro de Isaías,
¿Encontraron? El capítulo 66 dice el título: Los juicios de Dios y la futura prosperidad de Sión. El verso 1 dice: Dios dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Dice así, ¿no es cierto? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice así. Imagínense lo gigante de nuestro Dios, que Él dice que la tierra es donde se apoyan sus pies y el cielo es su trono. ¿Qué casa le podemos hacer a Dios? Y Él pregunta y dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero ese pero es donde tenemos que poner atención. Pero miraré. Dice así: ¿a quién va a mirar? A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice así, ¿no es cierto? Hermano, que Dios nos dé esa sabiduría. No está hablando de la pobreza económica, ni material, ni de nada, sino de la pobreza de soberbia, de la pobreza, ese espíritu, hermano, que no tiene altivez, que no tiene orgullo, ese espíritu que se somete, ese espíritu que es humilde, ese espíritu que no anda averiguando y preguntando, sino que está buscando y creyendo en su Dios. ¿Puede creer eso? Y el Señor dice: pero miraré al que no es altivo, ni soberbio, ni orgulloso, ni vanidoso. Eso quiere decir: al que es pobre de espíritu y tiembla a mi palabra. Qué lindo, ¿no es cierto? Entonces que Dios nos haga humildes siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver el libro de Habacuc. ¿Encontraron el quinto libro antes de Mateo? ¿Encontraron? Son unas poquitas hojas, 6, 7 hojitas. El capítulo 3 de Habacuc. Gloria a Dios. Dice el verso 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dice así, ¿no? La palabra de Dios, cuando viene a nosotros y nos da esa impresión, hermano, es cuando estamos oyendo la voz de Dios. Porque veo que la gente puede decirnos cualquier cosa y no nos importa. ¿No le pasa así? Que lo que diga la gente, lo que diga los demás, a mí que me importa. Pero cuando la palabra de Dios viene y te golpea y te impulsa a sentir ese temor, es para reconocer cuando Dios nos está hablando. Hermano, usted cuando alguien le dice cosas quizás no le presta atención, pero si es la voz de su papá, usted presta atención, porque le conoce. ¿Quién no recibió castigo siendo niño? ¿Hay alguno acá? ¿Te pegaban?
¿Eh? Este era nuestro psicólogo, dice Alfredo, y es una chancleta gigante. ¿O no? Quiero que haga un poquito de reflexión, hermano. Porque usted escucha a la gente gritar por ahí y sigue su camino y se va. Pero si oye la voz de su padre, se detiene. Yo me acuerdo de mi tiempo, aún de adolescente, mi papá nos llamaba silbando. Y si nosotros no escuchábamos su silbido, cuando volvíamos cobrábamos. Porque él sabía que silbaba y se tenía que oír 100 metros, 150 metros, 1,5 cuadras. Y si no escuchábamos, lo estábamos más lejos. Mire usted, ¿no? Pero así era mi papá. Entonces cuando escuchábamos el silbido podíamos escuchar cientos de silbidos, pero el de él era especial. Sentíamos el silbido de él y ya nos mirábamos con mi hermano y vamos. ¿Vio? ¿Por qué? Porque si no, cobraba. ¿O no? Entonces, quiero que reflexione usted. Quiero que reflexione. Porque cuando nosotros nos sentimos hijos de Dios, aprendemos a oír la voz de nuestro Padre. ¿Vio? Aprendemos a oír la voz de nuestro Padre. Pero no la voz de nuestro Padre en este momento, porque Él dice que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros no tenemos recuerdo. Nosotros tenemos recuerdo desde que nos predicaron y nos trajeron y nos empujaron y nos metieron en el agua y nos bautizamos. ¿Está bien? Pero sin embargo Dios dice en su palabra que a Jeremías le dijo: antes que estés en el vientre te conocí, y antes que te formes en el vientre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En ese antes, usted fíjese que nosotros en la carne no reconocemos a Dios. Pero cuando Dios despierta el Espíritu de su Hijo en nosotros, ahí usted escucha la palabra del Señor y algo le acontece. ¿Me está entendiendo? Algo siente usted. Porque aunque usted en su carne no recuerde a su Padre, su Espíritu sí. El Espíritu de Hijo y el alma que Él formó, sí. ¿Puede creer esto? Gloria a Dios. Entonces es bueno cuando todavía no nos despertamos en el oído, orar al Señor, que Dios nos destape el oído para oír su voz, porque si nos trajo para bendecirnos. Pero a veces el Señor le decía a los, fíjense el capítulo 13 de San Mateo, el título dice Parábola del Sembrador. El capítulo 13 de San Mateo, ¿encontraron? Cuando termina la parábola, el versículo de abajo, los discípulos le preguntaron al Señor diciéndole: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Encontraron eso? ¿Por qué les hablas por parábolas? Entonces Jesús les dijo: mire, el Señor hablaba por parábolas a todos allí. Parábola significa decir algo de un modo distinto, no decirlo con claridad, decir algo de una manera distinta. ¿Está bien? Entonces el Señor le dice a los discípulos: a ustedes les he dado conocer el reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Y por qué no a ellos? Porque tenían el corazón engrosado.
tenía el corazón engrosado. ¿Puede creer eso? ¿Dice así o no? Siga leyendo ahí. En ello se cumple lo que dijo el profeta cuando dijo: de oído oiréis y no entenderéis. ¿Dice así? Y viendo veréis, pero no van a percibir. ¿Por qué? ¿Por qué no oyen y no perciben? Porque el corazón está engrosado, está lleno de láminas, corrientes de este mundo que nos envuelven, preocupaciones. Pero ¿cuánta gente, hermana de la iglesia está teniendo miedo por esta peste? Usted sabe que Jesús levantaba a los muertos. Que, Moisés abrió el mar. Elías cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Y a la voz de él se volvió a abrir el cielo. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas cosas sobrenaturales? Jesús se fue allí, al abismo mismo, a presentarse como que había otro rey aquí en la tierra. ¿Puede creer eso? Cuando Jesús murió, hermano querido, y se fue 3 días, dejó el cuerpo por 3 días y en espíritu se fue allí a lo profundo, a declararle a todo que había llegado el día en la cual empezaba una nueva era en la tierra, donde se iba a levantar una generación que no iba a tener enemigos, porque Él estaba destronando allí al enemigo del hombre y del alma, Satanás. ¿Puede creer eso? Denle un aplauso a Dios, gloria a Dios, que Dios aumente nuestra fe. Somos una generación distinta, una generación que tiene a Dios, y que tenemos que aprender a caminar por fe. Porque si no, nunca vamos a tener gozo, nunca la palabra de Dios va a tener sentido en nuestras vidas. Fíjese que el apóstol Pablo está diciendo, hermano querido, no se lleven mal entre ustedes, nadie pague mal por mal a nadie. Antes buscan lo bueno, absténganse de lo malo. Cuando ves algo malo, no lo hagas, abstenete. Porque esa es la voz de tu Padre. Y cuando nos abstenemos de las cosas malas, hermano querido, y buscamos la paz y la seguimos, entonces la fe se aumenta, la confianza, hermano, se afirma en nosotros y los miedos desaparecen y estamos siempre gozosos. Y le damos gracias a Dios por todo. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Aquí estaba el profeta y dice: he oído tu palabra y temí. Vamos a mirar un poquito a este profeta. El capítulo 1 y verso 12 dice, el título: ¿encontraron? El capítulo 1 y verso 12, Habacuc, capítulo 1 y verso 12, es el profeta que dijo: he oído tu palabra y temí. ¿Encontraron? Protesta de Habacuc. El capítulo 2 dice: Dios responde a Habacuc. ¿Dice así? Si usted puede discernir ese espacio de la vida de Habacuc, donde Habacuc protesta, 6, 7 libritos, 5 o 6 hojitas después de Mateo en el Antiguo Testamento. Ahí está el profeta. ¿Encontraron? El capítulo 1 y verso 12 dice el título: protesta. Protesta. ¿Se anima usted a protestarle a Dios? Porque ya estamos creciditos. Porque ya despertó nuestros oídos. Entonces sabemos que Él
si le da la gana hacer lo que sea, nadie se lo puede impedir. ¿No es cierto? Él dice que hizo una masa y de ambas masas hizo, mire, una cantidad de gente para mostrar su gloria y la otra cantidad de gente para mostrar su ira. Y era la misma masa. ¿Y quién le puede decir algo? De un mismo vientre salió uno que era... ¿Quién era? ¿Se acuerda? Y el otro, y uno era bendecido y el otro era aborrecido. Aún no había nacido y ya aborrecí a Esaú. ¿Se acuerdan o no? ¿Y quién le va a decir algo? Si te tira un rayo y te consume. Entonces, ahí estaba el profeta protestando. Estaba protestando. Y Dios le responde. Y en ese ida y vuelta, en el capítulo 3 dice: oh Dios, he oído tu palabra y temí. Ya no habían protestas. Se terminaron las protestas. Esas cosas la iglesia tiene que buscar oír la voz del Señor. Y que esa voz te inquiete. Y que esa voz te inquiete. Porque mire, a Jesús nadie lo quiere porque inquieta. ¿Por qué cree que hay canchas de fútbol llenas de gente? Usted se va ahora a las playas y minado de gente. Y en la iglesia está el pastor y 3, 4, 5. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque nadie quiere vivir en la verdad. Y el premio de la vida eterna es la verdad. Es la verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede ir al cielo si no es a través de la verdad. ¡Gloria a Dios! Y esa verdad se llama Jesús. ¡Gloria! Entonces dice el verso 2 del capítulo 3: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. Ahí ya empieza a pedir. Ahí ya empieza a pedir, ya no tiene dudas. Nosotros tenemos que mirar estas cosas, hermano, analizar la vida de los profetas. Usted fíjese Jonás, cuando Dios le dice: ve a Nínive, no, anda vos, yo me voy a Tarsis. Pero en el medio del camino, allí el Señor lo sopló un poquito, el barquito se movió, lo tiraron al agua, lo tragó el pez, después lo volvió a escupir en Nínive. Y el Señor le dice: levántate, brum, y ya salió corriendo. Ese era otro Jonás. ¿Puede creer eso? Uno era el Jonás que se escapó y otro era el Jonás que predicó y que liberó a 120,000 personas. Uno era sordo y el otro ya oía. ¿Puede creer eso? Ahí estaba Habacuc quejándose y después estaba diciendo: aviva tu obra, hazla conocer en medio de los tiempos. Dice así. Y fíjese cuando está terminando. El verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué lindo, ¿no es cierto? Hermano, cuando Dios te destapa el oído,